Abogado ambientalista, integrante de la Asociación de Abogados Ambientalistas. ¿Cómo le va, Enzo? Gabriel Zul lo saluda. Buenas tardes. Hola Gabriel, hola a todo el equipo, buenas tardes, gracias por ponerse en contacto. No, al contrario, gracias por atendernos, doctor. Bueno, ¿cómo es el tema de lo que está pasando en el río Uruguay y cuánto nos tenemos que preocupar por esto que ustedes están denunciando? Bueno, en el mes de septiembre del año pasado cursamos 2 solicitudes de acceso a la información pública dirigidas a lo que es el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina para que a través suyo le hagan llegar a la delegación argentina de la Comisión Administradora del Río Uruguay estas solicitudes, porque bueno, es una cuestión de diplomacia que tiene que comunicarse de esa manera. Y bueno, en primer lugar, hicieron lugar a las solicitudes, las cursaron, las enviaron a la delegación argentina y después, sin ningún motivo aparente o justificativo, nos comunicaron que habían archivado las 2 solicitudes porque, bueno, ya estaban en manos de la CARU, pero la CARU nunca acusó recibo ni nos dio un número de expediente y mucho menos nos dio una respuesta. Pero vamos antes, porque para entender cuál es la causa que ustedes denuncian de riesgo ecológico en el río Uruguay. Bueno, hay 2 cuestiones que son quizás conexas. Una tiene que ver con la construcción de una planta para producción de hidrógeno verde frente a Colón, cerca de Paysandú. ¿No? Esta planta propone una inversión millonaria, pero aún no tenemos ni los estudios de impacto ambiental ni tenemos las especificaciones técnicas de cómo funcionaría. Lo que sí se viene alertando, sobre todo sobre la población de Colón, que muy probablemente las chimeneas lleven lo que la planta vaya produciendo, vaya emitiendo hacia la ciudad de Colón, ¿no? Más allá de que va a ser una planta que va a ocupar casi 200 hectáreas y va a estar bien enfrente de Colón ubicada, por lo que tanto lo paisajístico también va a ser afectado. Y bueno, no tenemos información certera para poder saber cuáles van a ser los impactos ambientales. Y esto también va unido al proyecto de profundizar el calado del río Uruguay para llevarlo a 32 pies, que serían 10 metros de profundidad, en esta lógica, que también la vemos en el río Paraná, de seguir adaptando los ríos a los barcos y no a la inversa, ¿no? Claro. ¿Y esto qué significa? Que si nosotros seguimos en esta realidad de crisis climática y de crisis hídrica, profundizando nuestros ríos, vamos no solo a generar que se desequen los ecosistemas como los humedales que dependen de estas cuencas, sino también que haya menos disponibilidad de agua potable para consumo humano, en definitiva. Claro, porque esto no es ninguna pavada que un río se haga más profundo, porque obviamente necesita más caudal, y eso de algún lado sale. Exactamente, y justamente en el río Uruguay hay pasos rocosos, que son pasos críticos, es decir, que el fondo del río Uruguay no es lo mismo que es el río Paraná, que es un fondo de arcilla o barroso con arena, sino que en el fondo del río Uruguay hay piedras, y por tanto para profundizarlo van a tener que derrocar esos pasos rocosos con dinamita o con algún tipo de draga que genera altos impactos, pero que a la vez acelera el tiempo que el agua transcurre por esa cuenca, ¿no? Por lo tanto, desagua mucho más rápido y se va a mantener más baja. Eso, y en épocas de bajante extrema, como las que venimos visibilizando, bueno, sin duda que va a haber menos agua disponible y por tanto esos ecosistemas que dependen de esas cuencas se van a ir secando. Y, doctor, ¿qué tiene que ver en esto, entonces, la denuncia que usted está haciendo? Entendida la causa, ahora ustedes fueron a hacer la denuncia y no obtuvieron ningún tipo de respuesta. Nosotros lo que estamos denunciando es que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina no está haciendo lo que tiene que hacer. Es decir, no le está solicitando a la CARU, que es un organismo binacional que tiene autarquía, que nos remita las informaciones que le estamos pidiendo. Y en caso al revés, lo que hace es archivar nuestros expedientes sin ningún tipo de justificación. Y esto lo venimos viendo en otros casos, como por ejemplo en la profundización del puerto de Montevideo, ¿no? Que lo llevaron a 44 pies y que esto afecta directamente a nuestra soberanía. Pero lo que hay en todas estas decisiones es un común denominador de permitir que el extractivismo avance sobre nuestros territorios con la venia del Estado y sin la participación de la ciudadanía, que es un derecho constitucional. Ahora, cuando recién usted mencionaba lo de la planta de hidrógeno verde en Colón, rápidamente me acordé de la famosa pastera, ¿no?, que se puso
en Uruguay. Y a partir de aquel debate tan fuerte, que incluso con corte de puente y todo eso, leí hace no mucho tiempo gente afín al gobierno actual diciendo, ¿se dan cuenta que en ese momento no permitimos que vengan de nuestro lado la papelera y finalmente la puso Uruguay, no hubo ningún problema, no contamina y nosotros nos perdimos el negocio? Como diciendo que nos equivocamos en impedir que esa pastera venga del lado argentino y se vaya a Uruguay. ¿Fue un error en aquel momento impedir que venga la papelera a la Argentina? ¿O en realidad el error lo está cometiendo Uruguay como también lo hizo en el puerto de Montevideo que usted describió recién? Sin duda que el error lo está cometiendo Uruguay porque muy claramente lo dice el Estatuto del Río Uruguay, que es el acuerdo que tenemos con el país hermano, de que cualquier obra que vaya a afectar la calidad de las aguas o el régimen hidrológico tiene que tener una consulta previa y una aprobación por parte del país vecino, porque bueno, compartimos este curso de agua y está ahí escrito que cualquier obra que se tenga que realizar necesita la aprobación de ambas partes, ¿no? Tanto si Uruguay quiere realizar una obra necesita la aprobación de Argentina, como también Argentina si quiere realizar una obra necesita la aprobación de Uruguay. Y en ese sentido, bueno, ese conflicto por las pasteras fue llevado a la Corte Internacional de La Haya y ahí hubo una sentencia que condenaba al Estado uruguayo a tener que generar todos esos estudios, ¿no? Entonces, está claro que los antecedentes obran a favor de que se respete el Estatuto del Río Uruguay y que todas estas consultas se hagan, pero sobre todo que se hagan con participación de la ciudadanía, que en definitiva es la que va a verse beneficiada o afectada por estas obras. Hablando de la ciudadanía, ¿ustedes pudieron tener contacto, o la agrupación que usted integra, pudo tener contacto con los ciudadanos de Colón? Porque digo, usted bien dijo recién que puede llegar a cambiar absolutamente lo que es el paisaje de un lugar que es famoso por el palmar, por ejemplo, y de repente tener el palmar en un lugar y al lado una planta de hidrógeno verde. No sé hasta qué punto va a ser beneficioso, más allá de lo que puede hacer económicamente en el principio, ¿no? Pero después, si termina el turismo para tener la planta de hidrógeno, no sé cuál es el negocio. Lo está diciendo muy claramente. Sí, justamente es por vecinos de Colón y de la costa del Uruguay, que también del país vecino, que tomamos intervención en este tema, porque bueno, realmente lleva mucha preocupación, se está manejando en un secretismo absoluto por parte del Estado de Uruguay, de la República Oriental, sí, que también tiene una sentencia firme que lo ha condenado a aportar la información, es decir, hay un fallo judicial en el país vecino que le obliga a que aporte la información a la ciudadanía y aún al día de hoy no lo han hecho. Entonces, es que a raíz de eso intimamos a nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores a que solicite esa información a la CARU y bueno, vemos que está pasando algo muy similar de este otro lado, donde también se manejan con un secretismo y donde estos proyectos que prometen millones y millones siguen avanzando, pero en ningún momento se evalúan las consecuencias ambientales y sociales, reconociendo de que la actividad turística en la costa del Uruguay es algo muy abundante y que realmente sostiene economías y sostiene modos de vida y culturas que con proyectos como estos se pueden poner en riesgo. No, claramente, no solo el secretismo es visible, porque algo que teóricamente es una inversión no se está contando. Este gobierno, cada vez que viene alguien e invierte medio dólar, sale a publicarlo por todos lados, y de esto no se habla. Claramente hay una intencionalidad de no hablar del tema. Sin duda, lo venimos viendo en prácticamente todos los proyectos que están avanzando. No queremos decir de que en el gobierno pasado la información fluía o se publicaba como debía ser, pero en este gobierno directamente nos deniegan el acceso a la información. Bueno, como comenté, que sucedió con la profundización del puerto de Montevideo, que lo llevaron a 44 pies, donde Argentina no dio objeciones a los estudios que le había proporcionado Uruguay. Entonces nosotros dijimos, bueno, queremos saber cuáles son esos estudios que tienen y las no objeciones, y bueno, aplicaron una de las posibilidades de no otorgar la información por una cuestión de relaciones internacionales, y ahí fue que esa causal hizo que directamente no nos proporcionaran ningún tipo de estudio,
Y eso continúa, como por ejemplo está sucediendo en el río Paraná con la nueva licitación o la reprivatización de la vía navegable troncal, la mal llamada hidrovía, que no tiene ningún tipo de estudio de impacto ambiental y lo que se está proponiendo es llevarla a 44 pies, lo que sería un crimen ambiental para todo el delta del Paraná y los ecosistemas de islas y humedales que dependen directamente de la altura del río para su estabilidad ecológica. Entonces, vemos que muy fácilmente proponen profundizar el río, pero no hay ningún tipo de estudio. Entonces, ¿qué es lo que se está priorizando? Se está priorizando que las producciones de nuestros países salgan lo más rápido y lo más barato posible para abastecer al norte global. Doctor Enzo Curazo, gracias por atendernos y gracias por llevar adelante estas denuncias que si no fuera por la asociación que usted integra, quizás pasarían inadvertidas. Ojalá lleven a buen puerto, literalmente a buen puerto, toda esta visibilización de este problema que claramente tiene consecuencias gravísimas, no solo para el ambiente, sino para nosotros. Gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por darnos voz, porque en los medios masivos sin duda que esto no sale. Un abrazo a toda la audiencia. Muchas gracias. El doctor Enzo Curazo, abogado ambientalista, bueno...